Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, lo prometido es deuda, ya están acá y les agradezco mucho que se hayan dado la vuelta y que platiquemos de los partidos. Necesitamos más partidos, es un asunto de cantidad, es un asunto de calidad, son muy costosos los partidos. ¿Quiénes están buscando la conformación de un nuevo instituto? Hasta ahora más de 100 organizaciones han planteado al Instituto Nacional Electoral su interés por conformar o por comenzar la ruta para constituirse en partido político. Este año es el año, cada 6 años se puede, este 2019 es el año en el que se podrán construir nuevos partidos políticos. Gracias, muchas gracias por estar acá, senador Emilio Álvarez y Casa. Emilio, ¿cómo te va? Gracias, senador. Qué gusto verte, un fuerte abrazo, buen provecho a los que están por allá ya comiendo, envidiable situación, ¿no? Pues sí, tenemos hambre todos. Francisco Abundis, director asociado de Parametría. Paco, ¿cómo estás? Manuel, gracias. Gracias, siempre, muchas gracias. Sabino Bastida, muchas gracias, director general de Pensar Diferente Consultores. Gracias. Muchas gracias. Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Muchas gracias. Hola Manuel, buenas tardes. ¿Por dónde le entramos, Luis Carlos? ¿Necesitamos más partidos políticos? Es un tema de cantidad, de calidad, porque cuando uno lee las notas y revisa los interesados, más de 100 suenan a muchísimos. Sabemos que no todos lo lograrán. Para ilustrar, hace 6 años, la mitad de estas organizaciones, 50 más o menos, pedían su registro o intentarían consolidarse como un partido político. 3 lo lograron, nada más: Morena, Encuentro Social y Humanista. ¿Cómo ves esta situación? Los partidos que están además muy desprestigiados. Mira, esto es una decisión de la gente, si quieren o no nuevos partidos, pero yo sospecho que el ambiente político es poco propicio para surgimiento de nuevas fuerzas políticas, porque en este momento Morena tiene una enorme legitimidad. López Obrador despierta la sensación de que él va a generar un cambio verdadero y por lo tanto, como hace mucho tiempo, la confianza en el nuevo gobierno está en altos históricos. Tengo la sospecha de que en este ambiente es poco probable que los partidos nuevos puedan jalar el entusiasmo, porque es necesario tener nuevos partidos. Esto, de hecho, está surgiendo también y les está pegando a las candidaturas independientes que el año pasado, después de algún periodo de 3 o 4 años que habían sido muy atractivas, cayeron mucho por el mismo fenómeno de López Obrador, que él está capturando todo el deseo de cambio, toda la frustración, todo el enojo y por lo tanto, por un periodo de tiempo, creo que las candidaturas independientes y los partidos nuevos van a tener un discurso poco atractivo de por qué son necesarios en la política mexicana. Digamos que este no es el mejor momento, no es el momento más sexy para llegarle a los ciudadanos por parte de quienes buscan constituirse en partido político. Es mi percepción. Paco, ¿qué dice la opinión pública? ¿Es un buen momento? ¿Es un mal momento? ¿Cómo califican a los partidos? ¿En dónde está parada la partidocracia? No venía preparado, pero hicimos unas preguntas. En el camino. Entre el 24 y el 29 de enero, precisamente por los esfuerzos que está viendo, ¿no? Básicamente del el partido que están intentando crear o impulsando el expresidente Calderón. Y bueno, hay otras iniciativas por ahí, entiendo, pero digamos, dada la dominancia que tiene hoy Morena, pues parece que, y dado los resultados de la última elección, pues ciertamente la primera pregunta sería si representan o no hoy día los partidos políticos a la sociedad. Creo que es la más básica, ¿no? Es decir, a tu pregunta de qué explicaría la aparición de nuevos partidos, sería que los actuales no estén representando lo que está allá afuera, ¿no? Entonces, esta es una pregunta que tenemos desde marzo de 2006, julio 14, y la acabamos de hacer en enero del 19. En su opinión, ¿los partidos que existen actualmente en México representan a los distintos grupos de la sociedad mexicana o usted cree que se necesitan partidos nuevos? Está más o menos claro, ¿no? Sí, Sería sí. Representan a los distintos grupos de la sociedad mexicana. 55% sí lo creía en marzo del 6, 50% en julio del 12 y 48% en esta última medición. Se necesitan nuevos partidos, 31% en marzo del 6, 29% en julio del 14, 40% en enero del 19. O sea, sí habría un espacio para... Es decir, es opinión
minoritaria, pero Sí. de esta serie, ¿no? Que ya abarca, 13 años, Ujú. es el punto más alto donde la gente ha dicho que se necesitan El más alto. nuevos Y la mitad de partidos. los mexicanos no se sienten representados con alguna de las ofertas electorales que hoy hay. 48-40 serían los números que tenemos en esta última medición de enero, lo cual diría que pues haya ya fuera una preocupación Sí. o digamos estas discusiones nunca son tan claras, a veces son contradictorias, pero creo que sí tendrías 40% de la población que te diría me parece que sí hace falta nuevos partidos. Sabino, más partidos, menos partidos. Pues mira, lo que pasa es que yo creo que hay un sentido de urgencia después de la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador. Desde mi punto de vista, la decisión o una de las decisiones más importantes que ha tomado López Obrador es no haber tomado la decisión de cómo quería que fuera Morena. Él posterga la decisión a partir de la modificación del transitorio en su quinta convención de Morena y lo manda a noviembre de este año. Ujú. Y se queda Jacob Polensky encargada de Morena. Y realmente el líder del movimiento, López Obrador, no le ha dado forma a lo que va a ser su nuevo partido. Y me parece que las variables accesorias, los otros partidos, serán mucho en función de lo que determine o lo que termine haciendo Morena y lo que haga López Obrador con su partido. Lo va a convertir en un partido grande, en un partido de movimientos, en una coalición, quiere un partido de cuadros, lo va a articular regionalmente, quién va a ser el líder de Morena. De esa variable, para mí, dependen las otras variables. Y yo creo que hay que ver el fenómeno de una manera un poco más articulada, no solamente a partir de la creación de partidos individuales o de partidos aislados, sino de cómo se conforma el sistema de partidos, de dónde venimos o cuál fue la condición del sistema de partidos que le permite a Andrés Manuel López Obrador ganar. Yo creo que tiene varias variables. Una, un deterioro general de todo el sistema de partidos, que eso es sistémico, es global, es algo permanente. Esa erosión en la que alguien que sale del establishment, pero ocupa un partido político, llega a la presidencia de la República. Entonces, el contexto del establishment contra el establishment, el anti-establishment, marcado como parte fundamental. Segunda variable muy importante. Esta es la primera elección presidencial que la gana la izquierda, producto de la izquierda unida, con la derecha dividida. En México las derechas siempre llegaron a la candidatura a la presidencia de la República desde siempre, más o menos cohesionadas, y las izquierdas más o menos fragmentadas. Aquí tenemos a la López Obrador es resultado de una coalición de izquierda o del desmantelamiento de las otras formas de izquierda que no le permiten hacerle sombra. Ujú. No aparece Mancera en la boleta, no aparecen otras ofertas políticas, y en cambio la derecha o el sistema tecnocrático neoliberal sí aparece con dos opciones que lo dividen claramente. Entonces, esta es la segunda condición. Y tercero, el caudillismo, la condición personalista. Él es más importante que las instituciones, él es más fuerte que las instituciones. La pregunta que nos tenemos que hacer en las próximas semanas y meses, no los ciudadanos solamente, el establishment, las oposiciones, es ¿quién es más fuerte? ¿Andrés Manuel López Obrador o nuestra democracia? De ese tamaño. De ese La tamaño pregunta. es, porque de ese tamaño será finalmente esta decisión de los partidos políticos, Ujú. no es solamente una decisión de coyunturas para cargos Sí. sino es la definición de la oposición, porque si tú tienes una oposición muy fragmentada, evidentemente tienes menores probabilidades de vencer Sí. Andrés Manuel López Obrador en el 2024 con lo que quiera hacer entonces. Ahora, para no pocos hacer o tener un partido político implica un negocio. Está tan desprestigiado, digamos, el término de partido político, y hay tantos ejemplos de quienes han lucrado desde esas posiciones. Y para no ir más lejos, el Humanista, que lo platicábamos, apenas obtuvo su registro hace 6 años, participó en una elección, perdió el registro de inmediato, se llevó más de 130 millones de pesos. Y entre quienes están encabezando los esfuerzos vemos nombres de muchos tránsfugas de otros partidos políticos: Margarita Zavala, Felipe Calderón, Gabriel Cuadri, Luis Castro, la familia del Bester Gordillo, pero decíamos, y decía yo al inicio de este espacio, hay excepciones también. Y una excepción está en esta mesa, y me da gusto que esté aquí Emilio Álvarez y Casa. Emilio, tú estás tratando de construir un partido político. ¿Por qué? Y es momento, hay espacio para nuevos partidos políticos con la mala imagen, con el deterioro que hay de lo público y de los partidos políticos en lo particular. Mira, es un baile a 3 tiempos. A ver, primer tiempo. El tiempo 1, el baile 1, el paso 1 es
Esto todavía, lo que hoy se está presentando es todavía herencia no de julio del 18, sino de lo anterior. ¿No? O sea, debemos no leerlo a la luz de este momento, sino de un deterioro de la crisis de la representación política, porque si no lo vemos en esa circunstancia, no estamos pudiendo analizar finamente por qué hay más de 101 solicitudes. Es decir, hay un montón de gente a lo largo y ancho del país que no se siente representado, que no le gusta el estado de las cosas y que no está participando en la toma de decisiones. Es decir, hay déjame decirlo así, un sistema de partidos cuya representación está esencialmente dinamitada, ¿no? Segundo, ante eso, ¿qué hacemos? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo participamos? Y ya vemos una serie de actores que decimos lo que existe no nos gusta y que de una u otra manera queremos coadyuvar a que nuestros argumentos, nuestras ideas, nuestros debates, nuestras causas estén representadas. Esto quiere decir que no ven un cambio, una transformación a través de uno de los partidos hoy establecidos, No, sino no, generando uno nuevo. Claramente no. Y la tercera es la idea aquella de, en nuestro caso, que es la iniciativa ahora, hay una distancia entre los tiempos administrativos y los tiempos políticos. Vamos a apelar a la metodología del supermercado, ¿no? Sacamos ficha. O sea, lo que hicimos fue presentar nuestra manifestación de interés para generar un proceso en los próximos 2-3 meses, si hubiere condición con otros actores, en nuestra misma capacidad, para poder ir adelante con esta empresa. ¿Por qué? Porque es que no es un México, ¿eh? Son muchos Méxicos. Y en el diálogo de lo local es cuando te encuentras distintas expresiones. Hay gente en algunas entidades, por ejemplo en Chiapas, donde el daño, la erosión, el conflicto es de una dimensión que la gente te dice con mucha claridad, sí, por supuesto que sí. Y te vas a otras entidades, por ejemplo, de repente en Jalisco, hay gente que dice, no, hombre, ya no hace falta. Por ejemplo, los wikis tuvieron una enorme discusión. O en Guanajuato dicen, no, estamos bien. En la Ciudad de México hay mucha gente que, por supuesto que sí, queremos tocar la puerta porque ya estamos hartos de cosas que haya clientelar. Entonces, viene ahorita un baile 3 de articular distintos procesos nacionales porque hay muchos Méxicos. Luis Carlos. Hace rato, Manuel, que me preguntaba si creo que hay espacio o la demanda allá afuera, te dije que mi intuición decía que no. Paco nos acaba de decir unos datos que podrían contradecir mi punto de vista. Lo que sí me queda claro es que, como dice Emilio, sí hay necesidad de un partido liberal, como es el que Emilio ha estado propiciando con otras personalidades de la izquierda liberal que hay en México. Sí creo que en este momento en que Morena está absorbiendo todo, incluso a miembros de otros partidos políticos, es necesario generar los contrapesos. Pero lo que trato de decir es que Morena, que no es un partido sino un movimiento, en constituirse en partido con el paso del tiempo, está como cubriendo con su mantra la expectativa de que Morena sí puede representar un cambio, y por eso yo creo que en ciertos segmentos de la población hay gente que está satisfecha de que ahora el cambio sí va a ser verdadero. Sin embargo, sí creo que hay un argumento para nuevos partidos, que justamente ahora que ha vuelto una hegemonía como no la teníamos desde hace 3 o 40 años, es necesario esos contrapesos. Yo veo que en este momento el PAN está en un momento de crisis, yo veo que el PRI puede incluso entrar en periodo de extinción, el PRI después de 2021, porque en ese año que se compiten 13 gubernaturas, de las cuales el PRI tiene la mayoría, puede perder casi todo. Entonces, para mí sí hay necesidad, pero yo veo que allá afuera hay mucha atractivo de Morena como el vehículo del cambio actual. Que se quieran subir a ese barco varios actores políticos, ciudadanos, Sabino. Yo creo que efectivamente Morena está generando, es el imán, y Andrés Manuel López Obrador será el punto de referencia. El poder atrae, es natural. Hoy se sienten ganadores muchos más de los que votaron por él, y es evidente. Y creo que la necesidad de partidos políticos es en función de la necesidad de oposición. Todos intuimos que el sistema de partidos está colapsado, que el sistema que conocimos en la etapa PRI, en donde había una derecha más o menos estable y una izquierda fragmentada, pero con cierto hilo conductor, ese modelo de partidos políticos que surge a partir de 1977 con la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, y que se crea prácticamente una ley de fomento partidista, porque no teníamos partidos de oposición para cachar el poder. Ese modelo es el que colapsa Andrés Manuel López Obrador.
Y por eso digo que la variable dependiente, la variable principal es qué hace Andrés Manuel López Obrador con el sistema de partidos, empezando por su propio partido. Si él define, establece un perfil y hace un partido más de centro, más moderado, o una coalición de asociaciones, evidentemente les pondrá la vara mucho más complicada a quienes aspiren. Y ante tantas aspiraciones, la verdad es que lo que tenemos es una serie de oposiciones muy pulverizada, muy fragmentada. Uno ve a los opositores a Andrés Manuel López Obrador como confundidos, y es normal, tardarán 1 o 2 años. Normalmente los 2 primeros años no son años de la oposición, una maquinaria que le pasó encima a la oposición, a todos los partidos, como pasó Andrés Manuel López Obrador, pues no se repone uno de la noche a la mañana. Pero la clave para los nuevos partidos es quién puede llegar a jugar el papel de oposición. Y si no se dan un balazo en el pie, convirtiéndose en una pulverización de las oposiciones, porque pareciera que desde el poder Andrés Manuel López Obrador va a tener, con los recursos del Estado, con la comunicación política que tiene, con los efectos que tenga su administración, con el bono que parece que tiene un blindaje mayor, pues tendrá mayor tiempo para poder consolidar una hegemonía política, ahora personal, más allá de lo que era la hegemonía priista, que tenía cierta institucionalidad. Pero entonces Morena y Andrés Manuel López Obrador están apenas tratando de institucionalizar a su partido político, y por el otro lado hay una oposición muy errática, lo cual sí podría permitir que alguien ocupara ese espacio de oposición, que hoy no está tomado por ningún partido. En eso hay muchos. O sea, la competencia por la oposición está en la derecha, está en el ex-PRI, está en las propias filas de las izquierdas, está en la sociedad civil, está en el anti-establishment. Y como son tantas ofertas, será muy difícil coaligar en muy corto plazo. Sin duda, sin duda. Paco. Aquí tal vez convendría distinguir entre lo que son niveles de participación o formas de participación, ¿no? Creo que digamos, la participación a la que se refiere el senador, a la que se refiere Emilio, es una de gente ya involucrada, digamos, en la vida pública, ¿no? Para llegar a ese momento, a veces la gente tiene que dar pasos previos, ¿no? En el mínimo, nuestro deber cívico es votar, ¿no? Y para aquellos que hablan del Latinobarómetro y si la gente cree en la democracia o no en este país, pues yo creo que hay datos duros, ¿no? Cuando sale a votar 63% del país en una elección presidencial, es decir, 2 de cada 3 mexicanos, no es un tema de si creo en la democracia o no. O sea, es un dato que literalmente ya quisieran los suizos o los estadounidenses, ¿no? Porque ya en las presidenciales son niveles de participación de 30, la más alta será 40, pero sin tener voto obligatorio, tener un país donde votan 2 de cada 3 mexicanos, a mí me parece que deberemos de, primero, digamos, yendo a los hechos, deberemos de felicitarnos por eso. Luego vienen las otras formas de participación, ¿no? Que pueden ser desde, podemos medirlas en marchas, podemos medirlas en cartas, en interlocución con nuestros representantes. Ahí es donde yo estoy viendo un cambio a nivel país, donde creo que sí veo gente más involucrada, pero no sé, digamos, ya en las instancias más formales, tal como una asociación civil o un partido político, no sé si de pronto ahí estamos relativamente alienados todavía. Doy un dato, que es un clásico, desde 1962 que se publicó The Civic Culture, que entramos por fortuna ese estudio como de un poco por accidente, pero qué bueno que entramos, porque entonces nos podemos comparar con los suecos, con los italianos, con los gringos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en psicología política hay un indicador que se llama self-efficacy, ¿no? Que es la percepción de influir en lo público o que lo público me influya, ¿no? Es una batería de preguntas. México históricamente ha tenido una percepción de eficacia política muy baja, históricamente, incluso comparado con otros países de la región, ¿no? Ya no digamos con los argentinos o con los brasileños, nuestra eficacia política históricamente ha sido baja. No tengo ninguna medición reciente del tema, pero presiento que ese indicador se está moviendo, nada más a juzgar por, digamos, incluso por los niveles de interés en muchas noticias o en eventos públicos. Digamos, un ejemplo podría ser tema de los partidos. Gente que se enteró de la creación de este nuevo partido, bueno, de uno de estas
digamos, el llamado Partido Libre, que creo que es el que se ha conocido más, sino 40% ya sabe del tema. Bastante alto para hacer un solo evento, algo que en principio no es el centro de nuestra vida pública, ¿no? Entonces, no sé, yo lo vería como en dos dimensiones. ¿Cómo participa el ciudadano promedio y qué está pasando con otras instancias de poder donde hay gente ya muy involucrada que hace mucha vida comunitaria y que se está traduciendo en vida política? Que ahí hay un pasito, ¿no? Sin duda. Ahora, el caso mexicano tiene sus asegúnes, ¿no? Tiene sus matices. ¿Complica o ayuda lo que hay enfrente, Emilio, en términos de la construcción de un nuevo partido político? Porque tenemos partidos tan mal calificados como el Verde, el PT, Encuentros, enuméralos si quieres, pero ¿ayuda o por el contrario complica? Lo que yo he vivido en los últimos meses tiene dos componentes. Primero hay una enorme distancia a la gente, enojo inclusive con aquella cosa que se llama política, ¿no? Y entonces en la balanza de las confianzas, la gente puede conocer una historia, una trayectoria, un proceso, pero el peso de la desconfianza a la política es tan grande que pareciera entonces jalar más a desconfianza que la confianza. Pero cuando empieza un tema mucho más de trabajo cercano, empieza entonces un fenómeno de causas, de liderazgos, que yo creo que van a pesar mucho en este proceso, Manuel. Yo no veo honestamente una discusión dura de ideologías, no lo veo así. Mucha gente no está para nada en ese ánimo, ni izquierdas ni derechas. O sea, ese espectro en la discusión pública, honestamente, yo no lo he encontrado. Pero sí veo mucha gente en el ánimo de decir, me siento engañado, me siento usado, hay una confianza perdida. ¿Y usted cómo vamos a trabajar, cómo vamos a construir? Cuando se empieza a tejer así, mi experiencia fue que con muy pocos recursos y con mucho más capacidad de comunicación, logramos en poco tiempo multiplicar a más de 100,000 personas que decidieron, a mí me gusta esa idea. Creo que hay una ventana para eso, no solo en el nicho opositor, sino en la cosa aquella de resolver los problemas cotidianos. O sea, no es ir a votar, no necesariamente es estar en la marcha, sino, mire, resulta que tengo esta cantidad de problemas. Y sí se da este desdoble muy notable de casi esquizofrénico que vivimos en México, de la desconfianza en los partidos, en los políticos, pero cuando hay un funcionario o cuando hay una persona con alguna capacidad que la gente cree que puede tomar una decisión, mira, no te das abasto, pues, ¿no? A mí me sucede que llegan cualquier cantidad de peticiones y digo, mire, yo no tengo condición pues para resolver el tema del drenaje porque yo no soy alcalde, pero con mucho gusto empujo. Con eso es suficiente. Entonces, sí veo que hay un espacio importante de gente que quiere participar en la resolución de temas. Acompaño lo que dice Luis Carlos y lo que otros colegas han dicho acá en la mesa. Sí hay una expectativa donde muchas personas dicen, bueno, vamos a ver qué hace Morena. Un poquito esta cosa que le llaman el beneficio de la duda, ¿no? Pues porque el PRI ya no lo hizo bien, el PAN no lo hizo bien, bueno, entonces vamos a ver. Es temprano para vísperas, dicen, ¿no? Como Moody's. Vamos viendo, ¿no? Más o menos. Vamos a darle 6 meses. Pero sí, yo creo que va a ser un tema muy, muy importante. 2 factores que pueden disparar la discusión importante. Las elecciones de gobernador de aquí al 21. Y segundo, si Andrés Manuel de una u otra manera está en la boleta con aquella cosa de revocación del mandato. Si Andrés está en la boleta en el 21 sin opositor, me parece entonces que va a haber toda una discusión política en este país que va a cambiar. Y en ese escenario sí hay un fenómeno eventualmente de cemento para las oposiciones. Porque tener a Andrés en la boleta en el 21 cambia la composición de todos los gobiernos estatales, de todo el Congreso, de todos los congresos y del 24. Ahora, ¿no fragmenta todavía más a la oposición los nuevos partidos? Porque estarán obligados a ir en 3 años quienes obtengan el registro, a ir solos a competir en el proceso electoral. No puede esto, lejos de construir una oposición, un polo opositor incluso, no podría incluso hacerle el trabajo al propio partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de decir, pues son todos estos un montón de partidos, unos más grandes que otros, pero pequeños en su mayoría,
contra el gigante, el monstruo electoral que ya demostró ser Morena? Sí, sí. Yo digo que si se Emilio. consolida la idea aquella de que Andrés es mucho más fuerte que el partido, que creo que vamos para allá, Claro. ¿no? Porque inclusive, vamos, un dato que es interesante, no hay oficina nacional de Morena, no hay un edificio de Morena, era la oficina de campaña de Andrés Manuel. Entonces, claramente es mucho más pesada la figura que el partido. Que está pasando en todos los partidos en el mundo, o sea, no es un problema local. Es correcto. La experiencia de cómo los caudillos o las personalidades están siendo más fuertes que los partidos hace que pongamos en duda, yo soy muy convencido de la figura de los partidos, pero pone en duda ante los ciudadanos la idea de los partidos. Como para qué compras el desprestigio de un partido político si te puedes llamar ciudadano libre, anti-establishment y seguir jugando en la política. O sea, los incentivos no están alineados para la institucionalización. Y creo que lo que estamos viviendo es un gran caudillo que no toma la decisión de la articulación de su partido, porque en ese momento es cuando se le empiezan a ir los extremos. O sea, para Andrés Manuel, la definición del perfil de un partido político, de convertir a Morena en un partido político, le va a mermar buena parte de las clientelas, porque en Morena hay una ultraderecha, hay una ultraizquierda que saben cohabitar en torno a Andrés Manuel López Obrador, no en torno a un partido político. Cohabita en torno a la figura. En torno a la figura. En eso sí están de acuerdo. Sí, pero Es el pegamento. Sí, pero al momento en que Andrés Manuel le tenga que dar forma a la institución, necesariamente tendrá un perfil el partido. A la hora que tú te pongas a redactar ya programas de acción, estatutos, documentos, discusiones internas, empiezan a salir por un lado o por el otro los extremos. Entonces, las personalidades es el juego con el que estamos jugando en el sistema de partidos. Y la otra cosa, Sabino, que acompañando eso va a ser los puestos de competencia de elección popular. O sea, ahora Morena es algo más cercano a una federación de ese viejo PRI que era todo adentro. Espérate a que vengan la competencia y entonces sí vas a tener una batalla adentro, que vas a necesitar un referente más fuerte. Mira, yo lo veo en el Senado, en el Congreso. O sea, los desencuentros internos de ellos y de ellas en Morena a veces genera una condición donde lo que nos dijeron que venía en julio llegó en diciembre. O sea, cuando haya que elegir al candidato a gobernador de X estado y haya 4 o 5 tiradores Es correcto. y nada más uno. Es se va a correcto. quedar con la Pero hay candidatura. yo ahí nada más matizaría. El poder de un caudillo fuerte, de un presidente de la República, es que yo creo que equivocamos al compararlo con el viejo PRI. No es lo mismo. Este es un movimiento social que tiene un antecedente de izquierdas, de causas. Pero en el PRI sí había esa institucionalidad, esa disciplina. Y la disciplina está en torno a Andrés Manuel, porque todo mundo coincide en Andrés Manuel. A la hora de que haya 5 candidatos al gobernador del estado que quiera, hay un Andrés Manuel que puede decir es por acá o es por allá. Entonces, el propio Andrés Manuel no necesita una maquinaria de partido. La pregunta es qué va a hacer Andrés Manuel con el movimiento. ¿Lo va a conservar como caudillo ahora, y de manera personalista? Andrés Manuel, al presidente, como el eje de todo, porque estamos hablando de los partidos nuevos y terminamos ahondando en la figura del presidente López Obrador. Luis Carlos. Sí, efectivamente, porque hay un horizonte de tiempo finito que puede ser 2024, 2030, 2036. Yo espero que sea 2024, obviamente. Y eventualmente tiene que haber una transición si quiere que su grupo político o su gestión política tenga una prevalencia. Porque si no, en 2024 que López Obrador se salga de la política, formalmente hablando, pues se van a pelear todos los grupos internamente. Hay otro tema que vale la pena señalar. López Obrador ha prometido demasiado durante 12 años. Todavía en estos días sigue prometiendo como presidente. Entonces, si todos los días para salir del paso promete cosas que él sabe que son totalmente difíciles de materializar. Por ejemplo, este fin de semana en Veracruz, frente a la demanda de los cañeros, les dijo que iba a revisar las cuotas de azúcar y que iba a revisar la importación de fructosa, cuando él sabe, o debería de saber, que eso no es posible dentro del acuerdo comercial con Estados Unidos. Pero es una dinámica que como candidato durante 12 años, pues tú vas prometiendo y prometiendo y prometiendo. Entonces su coalición se ha hecho grande, grande, grande. De hecho, su coalición ganadora fue tan grande que ganó por un margen de 53%. El problema es que haces con todos estos que están afuera queriendo entrar a la fiesta,
cuando la comida se va a acabar y no hay manera de poder satisfacer tantos grupos. Y yo creo que eso va a hacer que su poder de caudillo, de poder aplacar a diversos grupos, se va a ir achicando conforme pase el tiempo. Paco. Creo que parte de lo que explica esta diversidad dentro de un solo movimiento, que de hecho hay que llamarlo tal cual, nunca se ha dicho partido. No, pero tiene registro de partido político. Pero es deliberado que se llame movimiento, Claro. ¿no? Es decir, ya en el nombre te está dando una clave. Uh-huh. Y Bueno, tiene ya que hay ver dos también- movimientos, ¿no? Pues está Movimiento Ciudadano, está el Movimiento de Regeneración Nacional. Parece que todos le Movimiento. huyen al término Por- partido. Claro, por el Sí, prestigio, claro. Pues les gaste. Sí. Y por otro fenómeno que tampoco es solo local, no nos pasa solo a nosotros, que tiene que ver con la falta de partidos ideológicos o plataformas ideológicas que te unifiquen estos partidos o estos movimientos. Y entonces cada vez vamos más a una política de esto que se conoce en la literatura como issue politics, Uh-huh. que es la política por causas, ¿no? Entonces ya es muy difícil que tengas una sola plataforma donde quepan todos, ¿no? De hecho, ese puede ser uno de los mayores méritos de la democracia estadounidense, independientemente de sus perversidades y de sus resultados. Pero que tengas en dos fuerzas políticas básicamente intereses muy diversos, que algunos podrían pensar que ideológicamente no son compatibles, pero la discusión no pasa por ahí. Uh-huh. Jamás es ideológica, que de hecho es otra de las antiguas discusiones que tenemos en México. Decía Juan Lins que el PRI jamás tuvo ideología, tuvo una mentalidad, y eso es lo que le permitía esa diversidad. Yo no sé exactamente qué tanto tenga que ponerse de acuerdo Morena entre eso, ¿no? que Sabino llama rasgos de derecha. De hecho, varios no coincidiríamos que el perfil de López Obrador es de un candidato de izquierda, o que este es un gobierno de izquierda necesariamente. Es decir, para empezar, por su electorado. Es decir, tenemos claramente en las encuestas de salida que la gente a mayor ingreso y a mayor escolaridad votó más por Morena. Eso no es un perfil de izquierda. Pero en ese clásico. sentido estaría vacío el espacio de la izquierda, hoy por hoy. No necesariamente. ¿Quién Es lo decir, ocupa? El PRD, pero muy disminuido, pero el PRD desdibujado también. Ocupas O otro digamos, eres dominante en algunas discusiones, por ejemplo, en política social, Uh-huh. ¿no? Pero hoy día la misma izquierda estaría ya con otro tipo de causas que fueron cuestionables en su momento, como matrimonio igualitario, como despenalización de la marihuana, como en principio algunas para allá van, pero no son las banderas emblemáticas. Ahora, Emilio. Sí es un hecho que hubo una distancia entre la votación de Andrés y la votación de Morena, de más de 10 puntos. O sea, sí hubo un electorado que hizo una diferencia respecto al tema del presidente, respecto al tema de la representación en la Cámara. Con los cachirules y con las cuotas de Morena que le metieron al PT y al PES, Morena logró una mayoría artificial, ¿no? La verdad, en términos de sobrerepresentación. Pero el fenómeno real fue que, a pesar de toda la cosa de apoyar a Andrés Manuel, no se expresó en los mismos términos con Morena. Y me parece que eso es un dato a tomar en cuenta, porque al final del día muchos actores no se sienten representados en lo local, en lo concreto, en lo cercano, en lo legislativo. Creo que ese también es un espacio para nuevos partidos. Me parece que va a pasar un fenómeno como pasó, de que un montón de solicitudes y habrá pocos nuevos, habrá muy pocos nuevos. Además de que muchos de los partidos existentes, hay que decirlo, pues son muy débiles. Por ejemplo, el Partido del Trabajo en 2015 había perdido el registro porque no llegó al 3%. El PES. Y una decisión Oye, muy pero caen controvertida. parados siempre. Después de 20 años mantienen el negocio electoral. El Partido Digamos. Encuentro Social no alcanzó la votación y estamos esperando qué dice el Tribunal Electoral. El Partido Verde ha sido un partido sin ninguna consistencia en cuanto a sus matrimonios y sigue existiendo ahí por una suerte de Qué elegante. oportunismo. Ninguna consistencia. Por no Eso decir, suele pasar mucho. no, déjate el amor libre, ya, la cartera libre. De tal forma que no estamos como en un horizonte. Yo creo que el Partido Acción Nacional y ahora Movimiento Ciudadano que está emergiendo como un grupo de personajes interesantes que pueden ser muy atractivos como partido de oposición.
pero tampoco es que tengamos muchos partidos adentro de la casa que puedan tomar el rol. Bueno, y el PRD. Bueno, el PRD está el PRD. en extinción. O lo que queda del PRD. Oigan, tenemos que ir cerrando. Les pediría una última intervención en esta última ronda para cerrar el tema de los partidos políticos, el horizonte que se viene y la propia ley que solamente permite que cada 6 años se constituyan los partidos. Por eso quizá la cascada de solicitudes en esta ocasión quizá no sea el momento propicio, pero es el momento que hay, que marca la ley. Sabino Bastidas. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador, aunque tiene la presidencia de la República y el control de más o menos de las cámaras en el Congreso, sigue siendo un líder antisistémico, un líder anti-establishment, aunque esté en la presidencia. Lo va a alcanzar efectivamente algún día la realidad de no cumplir las demandas de la gente, pero este es un proceso largo. Aquí la pregunta es, ¿qué pasaría si no estuviera Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué pasaría con la coalición gobernante sin Andrés Manuel López Obrador? Hoy está ahí Andrés Manuel López Obrador, él ejerce un liderazgo, yo creo que por un buen tramo de tiempo, con márgenes de error además relativamente altos, y creo que lo sano para la democracia es cómo lograríamos o cómo logramos reconstruir el sistema de partidos desde el punto de vista institucional. Eso pasa por definiciones más o menos ideológicas. Me queda claro que la derecha no es lo que fue, ni la izquierda será lo que fue, pero hay que replantearnos la nueva forma de estructurar un sistema de partidos para la gobernabilidad,